Hola, amigos y amigas, soy Enrique Erlandsen de Gestalt Aldea Global. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una reflexión siempre en el contexto de la pandemia COVID-19 que seguimos viviendo con bastante fuerza en nuestro continente, en América Latina especialmente, y ya se percibe que hay mucha gente que empieza a sentir los efectos ya a nivel mental o psicológico, el temor, la preocupación, el problema de salud, ¿verdad?, que es el más importante, se va viendo agravado por la crisis económica, que implica el encierro, que implica las cuarentenas, la disminución en la productividad, y vemos a mucha gente cuyos niveles de preocupación, de ansiedad, de estrés van aumentando fuertemente. Entonces, quisiera compartir con ustedes una visión que ponga el énfasis en un enfoque diferente. Si bien es cierto que esto nos genera una serie de problemas, de inconvenientes en diferentes ámbitos, no es menos cierto que justamente al calor de lo que estamos viviendo van apareciendo también ciertos factores que podemos evaluar positivamente. Eso es lo que técnicamente podríamos llamar los emergentes positivos. ¿Qué son los emergentes positivos? Bueno, son los factores positivos, justamente, que van apareciendo al calor de cualquier crisis que nos toque enfrentar en nuestra vida, ya sea una crisis personal, individual, interna, como una crisis colectiva, una crisis que se da a nivel social, a nivel grupal, y que también implica que nos vemos forzados a responder a amenazas que no estaban registradas en nuestro ámbito anteriormente, y por lo mismo vamos descubriendo que tenemos capacidades, habilidades, fortalezas que antes no habíamos reparado en ellas lo suficiente. También aparecen ciertos factores que ya no son meramente individuales, sino que tienen que ver con el colectivo, tienen que ver con lo interpersonal, tienen que ver con el ámbito de los vínculos o de las relaciones. Entonces, ¿qué podríamos mencionar ahí? Que vemos cada día que está sucediendo al calor del COVID-19. Bueno, un ejemplo muy claro sería lo que ocurre hoy día en los centros de salud, a los cuales está llegando mucha gente diariamente por los contagios, y es difícil responder ese altísimo nivel de demanda. Entonces los equipos de salud se van dando cuenta que, si bien por un lado tienen que enfrentar un gran cansancio, falta de sueño, turnos dobles o triples en algunos casos, ¿verdad?, lo cual genera una serie de evidentes dificultades, por otro lado se van dando cuenta de que han sido capaces de vencer esos factores adversos. No se dejaron derrotar por el sueño, por el cansancio, por el hambre, sino que se vieron impulsados a responder a esa necesidad de quienes estaban esperando y necesitando urgentemente la atención de salud. Entonces ahí vas reparando en lo que podríamos llamar un emergente positivo, es decir, fuimos capaces de superar todas esas adversidades y cumplimos finalmente con lo que se esperaba de nosotros, ¿no?, para la gente que está en ese caso, por supuesto. En otro ámbito, también hemos visto que ha ocurrido bastante, que al calor de la crisis social y económica que está acompañando a la pandemia, en diversos barrios, en diversas comunas, en diversos sectores, se han organizado, se han autoorganizado, porque son iniciativas que emergen de la propia comunidad, se han autoorganizado ollas comunes, vecinos que están un poco más cubiertos que los demás en sus necesidades, se han dado cuenta de que hay quienes necesitan más ayuda y se han organizado para buscar alimento, para recolectarlo, para repartirlo, para entregarlo a sus vecinos que más lo necesitan, sobre todo pensando en los niños y niñas de esas familias que están tan golpeadas por los efectos económicos de la pandemia. Entonces se han generado estos grupos. Y ahí tú tienes otro de los factores que podríamos llamar o denominar un emergente positivo. Nos damos cuenta que vivíamos en un mayor aislamiento del que era necesario
Y cuando nos ponemos a conversar con quienes viven a nuestro alrededor, encontramos muchas miradas en conjunto, compartimos muchas opiniones y nos damos cuenta que a todos nos preocupan, o a la mayoría por lo menos, lo que ocurre con los demás. Y tenemos la capacidad de organizarnos para ir en ayuda de otros vecinos que están más desprotegidos y que requieren ayuda urgentemente, más aún que nosotros. Entonces ahí tenemos otro emergente positivo. Lo importante es darnos cuenta que estos emergentes que aparecen no desaparecen cuando las crisis ocurren. Las fortalezas internas que descubrimos, tanto como las fortalezas externas, van a seguir formando parte de nuestra realidad una vez que la crisis haya terminado. Entonces, en nuestros países que requieren también tantos cambios profundos, que ya no admiten más demora, mejoras sociales, mejoras políticas, mejoras económicas, el problema del medio ambiente, tantas situaciones que podríamos estar nombrando por largo tiempo, cada día más está claro que somos los propios ciudadanos los que tenemos la capacidad de organizarnos, de comunicarnos, de diseñar estrategias de respuesta que van a ser muy adecuadas porque parten de la propia realidad que estamos viviendo todos los días. Entonces quisiera destacar ese aspecto. No nos quedemos solo con la parte de los problemas, de las dificultades, de las amenazas que trae todo lo que tiene que ver con el COVID-19, sino es importante que sepamos focalizar también en que están emergiendo muchos, valga la redundancia, emergentes positivos, y vamos tomando conciencia de que tenemos fortalezas también colectivas, capacidades colectivas, habilidades colectivas, y cuando nos organizamos, nos comunicamos y ponemos esa energía en acción, vamos modificando positivamente todo lo que ocurre en nuestro contexto social, tanto a nivel vecinal, comunal y finalmente, ¿por qué no?, de los procesos de cambio que ocurren en todo un país. Entonces es en esos factores donde queremos subrayar y llamar la atención a ver qué emergentes positivos han sido capaces de detectar en sus propios contextos personales, sociales, grupales, y que pueden seguir teniendo efectos tremendamente positivos si los seguimos poniendo en marcha una vez que esta pandemia termine. Y es seguro que en algún minuto eso va a ocurrir. Los dejo con esa reflexión, espero que les sea de utilidad. Un abrazo, cariño, la mejor energía para todas y todos.